Y creo que sí, ya se va a poder. Ok, déjenme checar. Ahí estamos. Muy bien. Hola, geoexploradores, ya nos pudimos conectar. Teníamos aquí algunos problemas técnicos. Bienvenidos a estos jueves que hacemos de pláticas en GeoExplora, conferencias acá con los expertos. Y bueno, el día de hoy tenemos una ponencia muy interesante. Creo que es un tema que nunca hemos compartido acá en GeoExplora. Pero antes de que empiece o les presente a nuestro ponente, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas, en nuestros nuevos canales acá en GeoExplora 2.0, tanto en Facebook como en Instagram. Aquí andamos ahora, ya que la página principal, pues, nos fue hackeada, entonces ya no andamos por allá. Pero acá nos dejan hacerlos en vivos, entonces por eso es que migramos de este lado. Y queremos invitarlos a las pláticas que hemos organizado para ustedes en septiembre, que están dedicadas a la paleontología mexicana. Venimos con varios ponentes que nos van a hablar de petróleo, de mamíferos pequeños, su registro fósil, de cuánto valen las colecciones científicas y haremos un pequeño homenaje a un gran pescador de la prehistoria, a don Félix Aranguti, el último jueves de este mes de septiembre. Y también queremos invitarlos a nuestros talleres sabatinos que también hemos dedicado a la paleontología a la mexicana, en donde vamos a hablar de localidades fósiles en México, de la edad de hielo, de los dinosaurios en México y los Largestaten, que son estas localidades consideradas como joyas paleontológicas de México. Vamos a mezclar paleoarte, vamos a hacer manualidades, a llenar libretas de campo. Entonces, vénganse a las sesiones sabatinas que tenemos preparadas acá en GeoExplora para ustedes. Igual, si ustedes hacen escuela en casa, pueden apoyar sus clases con el catálogo de actividades que tenemos acá en GeoExplora. Nos pueden contactar si quieren cursos o talleres de biología, paleontología, geología. Podemos apoyar las clases que toman en casa. Y los invitamos a las dos expediciones que tenemos agendadas para septiembre y una para octubre. La de septiembre, el 14 de septiembre, nos vamos al volcán Xitle. Vamos a conocer este volcán que está por ahí por el Ajusco, en la salida hacia Cuernavaca. Todavía está en la Ciudad de México. La verdad es que es uno de los lugares maravillosos de Ciudad de México que poca gente conoce. Y bueno, es un recorrido guiado por científicos, geocientíficos de la UNAM. Exploramos el cráter, nos metemos a los túneles de lava, hacemos un picnic en la naturaleza mientras explicamos los tipos de erupciones volcánicas, los materiales en las erupciones volcánicas y también pues la historia de este volcán en particular. También nos vamos el 19 y 20 de octubre al campamento Cretácico. Y bueno, acá nos vamos a ver fósiles de hace 110 millones de años del Cretácico. Hacemos un campamento en la naturaleza, en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Y pues hacemos también un recorrido nocturno y vamos a visitar el Museo de la Evolución en Puebla, que tiene unos esqueletos, la verdad, muy padres, que nos ayudan a hacer ahí una clase in situ sobre los diferentes grupos de dinosaurios. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran plática titulada El petróleo, su origen y su importancia social económica en México, con el ingeniero Javier Arellano Gil. Y bueno, para quienes no conozcan a el ingeniero Javier Arellano Gil, me voy a permitir presentarlo. Él es ingeniero geólogo egresado de la UNAM en 1985 con estudios de maestría en administración también por la UNAM, con amplia experiencia docente y de investigación, ya que se ha desempeñado de forma sobresaliente durante 39 años como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Ha participado como líder o colaborador de 43 diferentes proyectos de investigación y en proyectos de ingeniería aplicada para la industria pública y privada en geotecnia y exploración y explotación petrolera. Es editor, autor de 4 libros, tiene autoría en 5 capítulos en diferentes libros, es autor de 45 artículos publicados, además es autor de 130 resúmenes publicados en memorias de congresos y de 7 manuales técnicos para la industria petrolera. Ha impartido 165 conferencias en diversos foros nacionales e internacionales y ha dirigido la tesis de 7 alumnos de posgrado en ingeniería y la de 146 alumnos en licenciatura en las carreras de Ingeniería Geológica, Geofísica y Petrolera. También ha participado como sinodal en
445 exámenes profesionales de alumnos de licenciatura y 34 de posgrado. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo definitivo en el área de Geología del Petróleo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde participa en el grupo de trabajo Exploración Petrolera, quienes desarrollan trabajos de ingeniería aplicada para las empresas operadoras de petróleo a nivel internacional. Pues bienvenido de nuevo por acá al ingeniero Javier Arellano Gil, ¿cómo estás? Bienvenido. Es tu segunda vez que andas por acá en GeoExplora. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y con mucho gusto vamos a platicar algo sobre el petróleo el día de hoy. Y bueno, voy a compartir la presentación que voy a utilizar. Perfecto, Para que- adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y te decía que este es un tema que creo que no hemos tomado en cuenta en GeoExplora, porque yo no había conocido a alguien de tu trayectoria, que me encanta que tengas esta gran carrera de geólogo, pero además ya especializado en la parte de petróleo. Sé que muchos de la Facultad de Ingeniería te conocen, eres bien conocido por allá. Igual acá en Ciencias hay quienes han participado contigo en varios proyectos y es para mí un honor que estés acá en GeoExplora. Así que adelante, yo voy a estar aquí tras bambalinas, cualquier cosa que se atore, aquí estoy. Gracias. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ya sé, perfecto. Ok. Cuando hablamos de restos de vida del pasado, pues tenemos que también asociarlo con el petróleo, con el gas natural, con el carbón, porque viene precisamente de esos restos de vida del pasado. Tenemos grandes acumulaciones de organismos que se convirtieron en petróleo del Paleozoico tardío, de lo que es carbonífero y pérmico. Tenemos, bueno, es a nivel mundial. En México tenemos una gran cantidad de materia orgánica evidentemente asociada con una gran cantidad de organismos, una explosión de vida en el Jurásico tardío, particularmente Quimeridiano y Titoniano. Tenemos una gran explosión de vida también que ha dejado un gran registro de organismos y de materia orgánica preservada en el Turoniano, en el Cretácico superior, y también en el Mioceno. Entonces tenemos, cuando hablamos de vida antigua, no, obviamente tenemos a los fósiles que son espectaculares, pero tenemos que estudiar también la parte blanda de los organismos, esa parte blanda que se va a convertir en gas, que se va a convertir en aceite, que es la fracción líquida, o que se va a convertir en carbón mineral. Todo proviene de organismos del pasado. Ok, sabemos que hay una creciente demanda de energía y esta se obtiene mayoritariamente de hidrocarburos convencionales y no convencionales, pero también en gran medida del carbón mineral. Aunque hay otras fuentes alternas de energía, producto de la investigación, de la innovación tecnológica, estas no son suficientes. La mayor parte de la energía que se utiliza a nivel mundial proviene de los energéticos fósiles, en gran medida de lo que es hidrocarburo líquido, seguido del gas. También tenemos el carbón mineral en una proporción muy importante. Inclusive una parte importante de la producción de energía eléctrica viene de la utilización del carbón, de la utilización del gas natural y desde luego también de algunos hidrocarburos líquidos. Y cuando hablamos de México, pues podemos decir que hay muchos antecedentes. Bueno, ahí tenemos una historia muy vasta de más de 100 años. Los primeros yacimientos en México se descubrieron a principios del siglo pasado. Estamos hablando de 1902, 1903. Hubo una gran cantidad de descubrimientos, particularmente en lo que se conoce como la faja de oro entre 1900 y 1925, donde México se convirtió en el segundo productor de petróleo en ese tiempo. Y bueno, hay varios tipos de yacimientos que en México que contienen hidrocarburos remanentes en yacimientos que ya fueron explotados y que podrían ser rescatados mediante técnicas que se conocen como recuperación mejorada o recuperación avanzada, e inclusive lo que se conoce como recuperación secundaria de petróleo. Pero bueno, hablemos del qué es el petróleo y podemos empezar con su origen, de la palabra petróleo, que es petran, que viene precisamente de petra, piedra, y oleum, que es aceite. Y no es más que una mezcla de hidrógeno y de carbono que en forma natural se encuentra en la corteza terrestre como gas, como líquido o inclusive como sólido, lo que conocemos como chapopote. Puede existir en una o varias formas en el mismo lugar. Es común en yacimientos de México de lo que se conoce, por ejemplo, como sonda de Campeche, donde existe al mismo tiempo gas y la fracción líquida. Y su color también va a depender de la calidad, de su pureza, de su densidad, tal manera que el color puede ser negro, puede ser incoloro.
Además, junto con lo que corresponde con el hidrógeno y con el carbono, también tiene cantidades menores de nitrógeno, de oxígeno, de sodio, de azufre, etcétera, como impurezas. Lo que estamos viendo en la parte izquierda son muestras de aceites desde muy ligeros en la parte izquierda a muy pesados en la parte derecha, correspondiente con yacimientos petroleros de México, donde tenemos hidrocarburos que se comercializan de acuerdo a la región donde se produce, como el Olmeca, por ejemplo, como el istmo de Tehuantepec, el Olmeca en la región Chiapas-Tabasco, el Maya en lo que corresponde con la región de la cuenca que corresponde con la sonda de Campeche, y otros más, por ejemplo, la de Altamira, que corresponde con la región de Tamaulipas. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista químico, ¿qué son los hidrocarburos? Son cadenas de átomos de hidrógeno y de carbono que, de acuerdo a su arreglo estructural, pueden ser de cadena abierta, pueden ser de cadena cerrada, y desde luego también podemos tener hidrocarburos que tengan enlace sencillo, una combinación de enlace doble con enlace sencillo, como el benceno que aparece aquí, como el naftaleno, y desde luego también hay los que tienen enlace triple, como el etino, que es una característica importante. Cuando los hidrocarburos tienen enlace sencillo, tienen la terminación anos; cuando son de enlace doble, tienen la terminación enos; y cuando tienen enlace triple, tienen precisamente la terminación inos, de tal manera que el metano, que es el gas natural más abundante, tiene fórmula química CH4, un carbono y cuatro hidrógenos. Entonces, el hidrocarburo pues, está compuesto por hidrógeno y carbono. Como sabemos, el carbono es un sólido, pertenece al grupo 4 de la tabla periódica de los elementos, su número atómico es 6, es tetravalente, su masa atómica es 12,0115, su peso atómico es 12,011, y el porcentaje de carbono en los hidrocarburos es de un 82 a un 87%, en contraste con el hidrógeno, que representa el complemento de un 13 a un 18%. El hidrógeno es un gas, está en el grupo 1 de la tabla periódica de los elementos, el número atómico es 1, su valencia es 1, su masa atómica es 1,0797, su peso atómico es 1,0078, y evidentemente el carbono y el hidrógeno forman parte muy importante de lo que corresponde con los seres vivos y con la materia orgánica preservada que se encuentra en las rocas del Paleozoico, del Mesozoico y del Cenozoico. Los hidrocarburos, como ya señalé, pues se pueden clasificar como hidrocarburos saturados, aquellos que tienen enlace simple, o insaturados, aquellos que tienen enlace doble o triple. Ambos pueden ser de cadena abierta o cerrada, y aquí hay una descripción general de lo que corresponde. Tenemos, por ejemplo, el caso de los alcanos, de los naptenos, de los alquenos, de los alquinos, de los cicloalcanos, de los cicloalquinos y los aromáticos. ¿Por qué son tan variados los hidrocarburos en su clasificación química y sus propiedades que presentan? Propiedades caloríficas, por ejemplo, propiedades para cuando se utiliza, por ejemplo, gasolina en un motor de combustión interna para que se convierta en energía mecánica, pues tiene que ver con varios procesos y varias componentes esenciales de lo que ocurre en la Tierra. En primer lugar, la calidad de la materia orgánica, la preservación de la misma, la temperatura a la que fue sometida, la presión a la que fue sometida, y un factor muy importante que tiene que ver es el tiempo geológico. Si, por ejemplo, tuviéramos un aceite intermedio con calidad de 35 grados API, los grados API es una nomenclatura que se utiliza para su comercialización, es un aceite intermedio. Si pues ponemos precisamente en un proceso de refinación y un barril de petróleo que tiene 159 litros, ¿cuánto sacamos de ese barril de petróleo crudo? Pues 27% serían gasolinas, las cuales tienen de 5 a 10 carbones en la molécula. Vale la pena resaltar que cuando tenemos de un carbón hasta 4 carbones en la molécula, esos son gases. Y después de 5 carbones en la serie del metano ya serían hidrocarburos líquidos, y más de 17 carbones en la molécula en la serie del metano serían ya hidrocarburos sólidos. Entonces, en la petroquímica básica se tiene un barril de petróleo y se da un proceso precisamente de, de procesamiento para obtener productos derivados de ese barril de petróleo. El 27% serían gasolinas, el 13% es queroseno, el 12% es diésel, el 10% es aceite pues digamos ligero, el 20% es aceite pesado, y los residuos serían el 18%. El punto de vista químico, el 25% son parafinas, el 50% son naftenos, 17% aromáticos y 8% son
asfaltenos. Aquí ya tenemos dos consideraciones importantes. Entonces, cuando hablamos de una roca que genera petróleo, esta roca está compuesta por minerales. Estas rocas normalmente son rocas que se conocen como rocas sedimentarias terrígenas o clásticas o mezcla de carbonatos, donde tenemos un porcentaje normalmente de minerales del orden del 95% en promedio. El porcentaje de carbono orgánico total es lo que aquí aparece, es decir, esto corresponde con la parte blanda de los organismos que se preservan. Las conchas, los huesos, los dientes, los cuernos que tienen otra composición diferente y mineral, esos no producen petróleo. Produce petróleo lo que corresponde con los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, la lignina, que son los componentes esenciales de la materia orgánica. Y entonces, esa materia orgánica, cuando se incrementa la presión y la temperatura, se convierte en una sustancia que es insoluble en ácidos orgánicos, que se llama querógeno, y una fracción soluble que se llama bitumen. El querógeno y el bitumen se van a convertir precisamente en hidrocarburos mediante procesos termodinámicos, donde el cambio de presión y cambio de temperatura nos dan esos cambios. Cuando tenemos temperaturas menores a 50 grados de Celsius y presiones menores a 300 bares, tenemos que la roca está inmadura. Y cuando se incrementa la temperatura a más de 50 grados de Celsius, tenemos precisamente que se convierte en hidrocarburos, de tal manera que tenemos una ventana de generación del petróleo. La ventana de generación o la cocina donde se forma el petróleo y que deriva de la materia orgánica, digamos, que se preservó, y ocurre lo mismo para el carbón mineral, es precisamente el gradiente geotérmico. Entonces, para que se forme el gas, este se forma fundamentalmente en rangos de temperatura que van de más o menos 50 grados de Celsius a más o menos 315 grados de Celsius. Y la fracción líquida se va a formar con temperaturas de más o menos 60 grados a más o menos 175 grados de Celsius. Entonces tienen un rango de generación que tiene que ver con la profundidad a donde se va a formar el petróleo. De esa manera, el petróleo se puede formar entonces con sepultamiento de materia orgánica de más de 1500 metros y un poco más de 9 kilómetros, que sería donde encontramos la roca que genera el petróleo y ese petróleo se puede quedar ahí o puede migrar precisamente. Entonces, estos procesos que acabo de comentar se llaman procesos de diagénesis, catagénesis y metagénesis, que se forman dentro de lo que es la Tierra como un laboratorio natural. Entonces, como aquí se indica, a partir de la materia orgánica que se sepulta en una cuenca sedimentaria, como actualmente sería el Golfo de México, para poner un ejemplo, el Golfo de California, y debido a la presión de sobrecarga y al gradiente geotérmico, se generan los hidrocarburos con diferentes características y con diferentes propiedades. ¿Por qué diferentes características? Porque es diferente la materia orgánica, porque es diferente la presión, es diferente la temperatura y también el tiempo en el que se van a cocinar. Así como cuando cocinamos en casa algo, podemos, algún alimento, este puede darse de una manera muy rápida. La cocina puede ser muy rápida o la cocina puede ser muy lenta. El cocinero puede ser muy bueno o el cocinero puede ser muy malo. Y con los mismos insumos, inclusive, el producto puede ser diferente. A alguien inexperto en cocina le dan excelentes materiales para producir un cierto alimento y resulta que si no tienes experiencia, pues no obtendríamos un producto de buena calidad. Entonces aquí la cocina natural, que es la tierra, tiene un factor muy importante. Y si hablamos de las cuencas petroleras de México, como la cuenca salina del Istmo, como la cuenca de Burgos, que está en el norte de México, en la parte noreste, como la cuenca de Sabinas, Coahuila, pues cada cuenca tiene su propia cocina, cada cuenca tiene sus propias condiciones de presión, de temperatura y de tiempo en el que el petróleo se formó. Entonces, cuando el petróleo deriva fundamentalmente del plancton, de las algas oceánicas, este genera un querógeno que se llama tipo 1 y va a producir aceite. Cuando el querógeno deriva de plantas continentales o material retrabajado, que produce un querógeno que se llama tipo 3 y va a producir gas. Entonces, podemos tener yacimientos que tengan únicamente la fracción líquida, otros que tengan la fracción gaseosa, pero si se mezcla la materia orgánica marina o la transportada por los ríos, por el viento, entonces se va a formar un querógeno que es tipo 2 y va a formar al mismo tiempo aceite y gas. El gas se va a colocar en la parte superior del yacimiento porque es de menor densidad. Por debajo habrá la fracción líquida, que es el aceite, y más abajo tenemos lo que corresponde con el agua. Y bueno, como aquí se señala, los rangos de temperatura para que se forme el aceite van de más o menos 60 grados a más o menos 175 en lo que se conoce como la ventana de generación del aceite, en lo que se conoce como catagénesis.
y la temperatura varía de más menos 50 a más menos 225 grados de Celsius en lo que es la catagénesis, donde se produce la mayor parte de el aceite, del gas y del carbón mineral que se encuentran en los yacimientos de carbón, porque también derivan de un proceso similar. Sin embargo, señalé hace un momento que el gas se puede formar hasta los 315 grados de Celsius, que es una temperatura máxima, donde cualquier tipo de materia orgánica que está sobresepultada, sobrepresionada y con alta temperatura va a formar únicamente gas. Ese gas que se forma entre los 225 grados de Celsius y los 315 grados de Celsius se conoce como gas metagénico, que se desarrolla a grandes profundidades y que pues tiene como característica para formar yacimientos un potencial reducido. La mayor parte de la fracción líquida y la fracción gaseosa se produce en este laboratorio natural de la Tierra con estos rangos de temperatura y también con rangos de presión que van de los 300 a los 1500 bares. Si lo llevamos, cuando hablo de presión, hablo de la presión que ejercen las rocas de la parte superior, que están por debajo en una cuenca sedimentaria y que a partir de ahí se da la transformación de los hidrocarburos. Y entonces el resultado es que podemos tener hidrocarburos convencionales e hidrocarburos no convencionales. Los hidrocarburos convencionales es aquellos donde se tiene una roca que genera petróleo, como ya señalaba, las rocas del quimeridiano, del titoniano o del turoniano, y se genera el petróleo migra, y entonces se va al moverse y a encontrar un receptáculo que es una trampa petrolera, se va a formar un yacimiento de tipo convencional. Pero si el petróleo se queda, por ejemplo, en la roca que lo generó sin salirse, puede constituir un tipo de hidrocarburo no convencional. Hay más tipos de hidrocarburos no convencionales precisamente en las áreas de interés petrolero, y los dos son de gran interés. ¿Cuáles se explotan en México? Los hidrocarburos de yacimientos convencionales, ya que la legislación actual no permite la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Bien, entonces, los hidrocarburos convencionales podemos decir que son petróleo, la parte del aceite, la parte líquida es el gas natural, que se encuentran albergados en una roca almacenadora, por ejemplo, esta roca, que es porosa, que es permeable, la que es capaz de fluir hasta la superficie cuando se perfora y se llega al yacimiento. Se perfora, se llega al yacimiento, se perfora, se llega al yacimiento, y podemos tener múltiples yacimientos que componen lo que se conoce precisamente como un campo petrolero. Y si hay varios campos, esto constituye una provincia petrolera. Tienen una estructura, una estrecha relación con el concepto de sistema petrolero, por lo que se tiene una roca que genera el petróleo, se permite la movilidad, que es la migración del petróleo de un nivel de la roca a otra roca de otro nivel estratigráfico. Hay una roca que la almacena, hay una roca que impide que el petróleo se desplace a una posición diferente, se llama roca sello, y el receptáculo donde se forma, donde se atrapa el petróleo, se conoce como precisamente una trampa petrolera. Podemos decir que desde el punto de vista petrolero, que es un yacimiento, cuando hablamos de los convencionales, es un yacimiento en que las fuerzas de flotabilidad mantienen a los hidrocarburos en el lugar por debajo de una roca de cubierta que actúa como roca sello. Las características del yacimiento y fluidos de los yacimientos convencionales habitualmente permiten que el petróleo y el gas fluyan de manera natural hasta la superficie sin necesidad de poner un sistema de bombeo o de ponerle una condición de inyección de presión. Entonces se descubre el yacimiento y empieza la producción. Y hay yacimientos que producen muy poco, hay yacimientos que producen alrededor de 40, 50 barriles diarios, y eso es rentable. Dijimos que un barril tiene 159 litros, pero hay yacimientos como los pozos estrella de la sonda de Campeche que llegaron a producir cerca de 50,000 barriles por día, un solo pozo, y utilizando la energía natural del yacimiento, que si hablamos, por ejemplo, en kilogramos por centímetro cuadrado, rebasan los 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Por eso, cuando se llega al yacimiento, el pozo se arranca, cuando ya se hace la instalación correspondiente para la producción, se arranca y el pozo y el aceite y el gas salen a la superficie utilizando la presión natural del yacimiento. Y los no convencionales, pues, puede ser lo que se conoce como aceite o gas en lutitas, por ejemplo. Hay también hidratos de metano, hay aceite en arenas bituminosas, gas en gas asociado a yacimientos de carbón, por ejemplo, son de otra naturaleza. Entonces, los hidrocarburos no convencionales son aceite y gas natural que, pese a que se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza, debido a su localización, tipo de yacimiento y características físicas,
no pueden ser explotadas económicamente con las tecnologías de extracción tradicionales, sino que necesitan procedimientos especiales para la recuperación. El aceite y el gas natural no pueden obtenerse por mera extracción, con o sin ayuda de bombeo de un yacimiento donde se encuentra en estado relativamente puro. Comúnmente presentan una alta concentración y una baja movilidad. Si tuviéramos una capa con hidrocarburos y esto no fluye, tenemos que fracturarlo, por ejemplo, para que fluya. Bueno, que se fractura y fluye hacia el pozo y del pozo ya se recupera. Sería una de las técnicas posibles para la extracción de los hidrocarburos no convencionales. Cuando hablamos de un yacimiento convencional, esto dijimos que tiene una roca que genera, tiene una roca que almacena. Aquí está la roca que genera, aquí está la roca que almacena. Puede haber yacimientos por debajo o por arriba de la roca generadora. Hay una roca sello, hay una trampa. Y entonces, sí, se produjo a partir de una mezcla de materia orgánica marina y continental con querógeno tipo 2, se va a generar la fracción líquida y se va a generar la fracción gaseosa, la cual evidentemente tuvo que ver con la materia prima, la materia original, que es precisamente los carbohidratos, las proteínas, los lípidos que pues, se convirtieron en gas o se convirtieron en petróleo. Bien, es importante señalar entonces, como ya indiqué previamente, que un barril de petróleo tiene 159 litros, es la forma en cómo se comercializa, pero también el petróleo puede comercializarse en metros cúbicos, también en toneladas y desde luego también en litros. Serían las alternativas precisamente para su uso. Como señalé, los mecanismos para la recuperación del petróleo es la energía natural del yacimiento, no hay que hacer más que el pozo, darle pues, la terminación correspondiente, adecuarlo y el petróleo sale hasta la superficie sin hacer ninguna otra actividad. Y tenemos una segunda fase que es la recuperación secundaria. En esa recuperación secundaria se va a inyectar al yacimiento que tiene la finalidad de sacar fundamentalmente la fracción líquida, se inyecta agua por debajo de donde se encuentra el aceite o se inyecta gas por la parte superior. Un gas que se produce en un yacimiento próximo, normalmente es lo que se utiliza para la recuperación secundaria. Y pues aún así sigue quedando petróleo en el subsuelo y entonces utilizamos métodos de recuperación mejorada, como serían métodos térmicos, métodos, procesos químicos, una combinación de procesos para movilizar eh, parte del petróleo que se quedó ahí. Y aún sumando la recuperación primaria, la secundaria y la mejorada, con suerte llegamos a un 60, un 65% del volumen original que se llama recurso. Y el resto se queda en el yacimiento porque hay fuerzas químicas que impiden su movilidad. Por ejemplo, hay fuerzas de adhesión, hay de absorción, están las fuerzas de Van der Waals que impiden que parte del petróleo se desplace y llegue hasta el pozo y del pozo llega a la superficie terrestre. Las tres alternativas de explotación utilizando la energía natural del yacimiento, que es la primera fase, después se inyecta gas o agua a la segunda fase y después algún otro proceso se utilizan en México en los yacimientos precisamente que ya tienen un alto nivel de explotación. Hablemos de recuperación primaria. Entonces, el petróleo que está en el yacimiento fluye directamente hacia el pozo utilizando la energía natural del yacimiento. Aquí se indica que es la primera etapa de recuperación de petróleo y de gas de un yacimiento, aprovechando solo la presión natural para lograr la salida de los fluidos por un pozo hasta la superficie de la tierra. Energía que desplaza los hidrocarburos en un medio poroso y permeable, que es donde está el yacimiento, se debe al drenaje por gas, por agua o a un drenaje gravitacional. La presión natural del yacimiento es considerablemente superior a la ambiental y por eso sale hasta la superficie sin necesidad de instalar un sistema de bombeo o un sistema artificial para la producción correspondiente. En la recuperación secundaria, es la segunda etapa de producción de hidrocarburos en un yacimiento, durante la cual un fluido externo permite incrementar la recuperación. La inyección de agua o gas en el yacimiento moviliza los fluidos hasta el pozo productor, entonces inyecta gas por agua en la parte inferior o gas en la parte superior y eso favorece que el petróleo salga hasta un pozo productor. Aquí tendríamos un pozo inyector y aquí tenemos un pozo productor donde va a recuperar el petróleo a través de un proceso de inyección natural de energía adicional al yacimiento. Y la recuperación mejorada consiste en la inyección de materiales que normalmente no están presentes en el yacimiento o materiales que están en el yacimiento, pero que son inyectados en condiciones específicas con el objetivo de alterar las propiedades físico-químicas de los fluidos y desplazarlos
hasta la superficie a través de los pozos. También es conocida como recuperación de petróleo ampliada o recuperación terciaria y se abrevia como EOR por sus siglas en inglés. Entonces, se inyectan polímeros, se inyecta CO2, se inyecta nitrógeno y esto hace que el petróleo sea barrido, sea empujado hacia el pozo productor y desde luego pues ya se almacena y se comercializa. En México tenemos múltiples yacimientos y son muy complejos. En la parte, lo que les muestro aquí es cómo se hace el análisis de su suelo para conocer las capas, para conocer la estratigrafía, para conocer los tipos de roca que hay y para hacer un análisis de lo que es la cuenca sedimentaria como tal, pero además que presenta altos niveles de deformación. Por ejemplo, en este caso corresponde con la cuenca salina del Istmo y esta es una sección sísmica. Trabajamos con secciones sísmicas, con cubos sísmicos, para ver cómo está la Tierra en su interior, qué velocidad de propagación de las ondas sísmicas se pueden interpretar, la amplitud de las ondículas. Lo que se usa básicamente son métodos sísmicos artificiales. Podemos en la superficie, un vibros, hacemos un pozo hasta unos cuantos metros de profundidad, 2, 3, 4 metros de profundidad, ponemos dinamita, la explotamos, se genera un sismo artificial y con ese sismo artificial que se propaga, pues esa sísmica artificial me permite hacer cubos sísmicos, secciones sísmicas que interpretamos y con esa interpretación encontramos horizontes de interés y obviamente pues varios yacimientos petroleros en una misma región. Bien, en las cuencas petroleras del Jurásico y Cretácico de México, la principal producción de hidrocarburos se obtiene de carbonatos naturalmente fracturados en trampas estructurales. Hablamos geológicamente de que se encuentran en pliegues, que se encuentran en fallas, producto de varias fases de deformación, por lo que se tienen pliegues, domos, diapiros y cánopies, además de numerosas fallas que están precisamente modificando la condición original y están flexionando las rocas y de esta manera pues se forma la trampa, se dan las rutas de migración y es posible tener un yacimiento como el que está precisamente ilustrado en este segmento o en de este otro pozo productor de la cuenca salina del Istmo. Y las cuencas cenozoicas de México, las que abarcan los últimos 65 millones de años, la producción de hidrocarburos se obtiene de secuencias terrígenas, de lo que se conoce como areniscas, que originalmente eran arenas como sedimentos, después se convierten en areniscas, y esas areniscas son de alta energía, esas serían las rocas almacenadoras principales de los yacimientos que se encuentran en México de los últimos 65 millones de años, como hay dos cuencas de ese tiempo, que corresponden a productoras de petróleo, a la cuenca de Burgos, que se encuentra en Tamaulipas, en la parte norte, y se extiende a la frontera con los Estados Unidos, y la cuenca de Veracruz, que se encuentra en el entorno hacia el oriente de Orizaba, de Córdoba, Veracruz. Bien, actualmente cuando hablamos de México, bueno, los datos que hay disponibles fueron hasta junio del año pasado, nos indican que los campos de mayor producción de gas natural en México son estos que aparecen en esta región precisamente del Golfo de México, de la parte sur, que es el yacimiento Kuma-Lopsap, Acal, Onel, Ux, Cobán. Y en la parte continental está Quesqui, Tupilco, Profundo, y aquí en esta parte de continental está Izachi. Esos son los principales campos productores de gas natural y los valores que aquí se producen, por ejemplo, el que produce más es Quesqui, está produciendo 691 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Estos M significan millones. Y cuando hablamos de la mayor producción de hidrocarburos líquidos, estas se encuentran igualmente en la misma región. Por ejemplo, Malop está produciendo diariamente 297,000 barriles por día. Por ejemplo, produce 35,000 barriles por día. Eso es justamente la nomenclatura que ahí aparece. Son los principales campos petroleros que tienen la mayor productividad de México en los últimos, bueno, estamos hablando de 2022, 2023 y también parte del 2024. Ahora hablemos un poco de los precios del petróleo, precisamente que son, pues, es una mercancía bursátil, cotiza en las bolsas de valores y entonces podemos ver cómo varía el precio. Aquí tenemos precios, por ejemplo, para enero del 2000, precios cercanos a 10, $12, aquí como $30, aquí $40 por barril. Hubo altos donde llegaron a estar en más de $100 por barril aquí en enero de 2008. Luego bajan a $50 por barril, va subiendo. El precio del petróleo varía sustancialmente, de tal manera que, por ejemplo, en 2022 llegó a estar en $120 por barril y
Actualmente el precio del barril promedio anda en 72.68 dólares por barril. Evidentemente, si México produce 1.800.000 barriles por día, se multiplica por esta cantidad y eso es lo que tenemos en cuestiones de producción. El precio de la mezcla mexicana, que es como se comercializa en México, aquí tenemos lo que ocurre desde octubre de 2023, en una cuestión digamos, ampliada, más reciente, hasta el agosto de 2024. Vemos precisamente cómo la mezcla aquí estaba alrededor de casi 80 dólares, aquí sube cerca de 90 dólares, baja, baja, baja. Entonces, es un producto que varía significativamente en los precios y se observa tanto en la gráfica anterior que va del 2000 hasta el 2024, como en esta otra gráfica que tiene que ver con los últimos meses, precisamente de octubre de 2023 a agosto de 2024, teniendo en la actualidad, como ya señalé, un precio promedio de 72.68 dólares por barril, que esto es lo que valen 159 litros. ¿Y el gas cómo se comercializa? Se comercializa en unidades inglesas BTU, en pies cúbicos, en metros cúbicos, en kilogramos o también cuando llega el que vende el gas o si tenemos gas natural en casa, pues lo podemos tener o comprar a través de kilogramos o de litros precisamente. Y bueno, la British Thermal Unity, en la unidad térmica británica, es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado Fahrenheit la temperatura libre de una libra de agua, que sería básicamente la referencia para darnos una idea de lo que corresponde con estas características de lo que es el gas natural. Y cuando hablamos del gas natural, aquí tenemos los precios vigentes del 18 al 24 de agosto de 2024, por ejemplo. El precio por kilogramo lo tenemos aquí, estaba cerca de 20. Aquí para Baja California, aquí están los estados y los precios correspondientes. Un precio muy elevado aquí que llegó más a casi 24 pesos por kilogramo, pero se ha mantenido alrededor de 18, 17 pesos por kilogramo de el gas que se comercializa. Y el precio por litro también que lo que corresponde con gas licuado. Aquí vemos también el precio de 12 pesos por litro. Vemos cómo se incrementó aquí igualmente. Aquí se mantiene y estamos hablando en la actualidad de aproximadamente, si nos vamos precisamente a los precios actuales, alrededor de pues casi 16 pesos por litro. En este caso es por litro de gas natural. Y bueno, esta gráfica es súper importante porque cuando pensamos en energía, ¿esta de dónde la obtenemos? Pues se van a sorprender, el 39% viene del petróleo, aquí se señala. El carbón produce todavía el 36% de la energía a nivel mundial. El carbón que es altamente contaminante, al igual que los hidrocarburos líquidos y al igual que el gas, pero todavía mucho más, pues sigue utilizándose a nivel mundial, porque hay en Estados Unidos, hay en Europa y en Asia una gran cantidad de yacimientos de carbón que se siguen utilizando, por lo que el 36% de la energía a nivel mundial proviene del carbón, el 39% proviene del petróleo. Hablamos aquí de petróleo y lo que sería gas natural, evidentemente, porque vienen juntos. El 12% tiene que ver con la cuestión de la biomasa, el 13% de electricidad y lo que corresponde con la parte de energía del sol, la energía solar, es realmente muy, muy pequeño el porcentaje que tiene precisamente de producción, de la producción y del consumo precisamente. Bien, entonces podemos decir, asociado a esta cantidad de hidrocarburos, que diariamente se producen aproximadamente entre 100 y 102 millones de barriles de petróleo a nivel mundial, siendo Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia los principales países productores de petróleo en la actualidad. Eh, esta cantidad pues ha ido subiendo desde 2000 hasta la actualidad, de tal manera que es una colosal cantidad de petróleo que se está consumiendo diariamente. Como referencia, México produce 1.8 millones de barriles, de esos 102 que se consumen a nivel mundial. Los principales productores de petróleo aquí en lo que sería precisamente millones bueno, estamos hablando de toneladas, es Estados Unidos, es el país que más produce petróleo. Luego sigue Arabia Saudita, luego sigue Rusia, luego sigue Canadá, sigue Irán, sigue China, sigue los Emiratos Árabes Unidos, sigue Irán, sigue Brasil, Uruguay, México y Noruega precisamente. Esto tiene que ver precisamente con toneladas.
Los principales países consumidores de petróleo a nivel mundial, en primer lugar, produce mucho Estados Unidos, pero también consume mucho. Aquí veíamos hace un momento el consumo mundial, que es entre 100 y 102 millones de barriles de petróleo diarios que se están consumiendo. Aquí hablamos de los principales productores, que es Estados Unidos, pero también es un alto consumidor de petróleo. Está consumiendo diariamente alrededor de 19 millones de barriles, comparado con México, que produce 1,8 millones de barriles diarios y está consumiendo cerca de 2 millones de barriles de petróleo. Es decir, tenemos un déficit importante para nuestro país. Estamos produciendo menos de lo que se está consumiendo de hidrocarburos. La demanda de petróleo a nivel mundial, como señalé hace un momento, ha crecido de manera muy significativa. Aquí estaba justamente lo que sería la demanda diaria, cómo estaba en 2005. Se consumían en 2005 83,65 mil barriles por día y estamos llegando aquí 2023 con 102 millones de barriles y en la actualidad, en 2024, a una demanda de 104 millones de barriles, que es prácticamente lo que se está produciendo y lo que se está consumiendo. Eso también nos habla de las relaciones de costo-beneficio y también de precio en el mercado. ¿Cómo andamos en México con relación al consumo nacional y la producción de petróleo? El consumo es el que está aquí en rojo. Cómo estaba el consumo precisamente arriba de los 2 millones de barriles precisamente en 2010, ha ido incrementando de manera muy significativa. Y un dato importante, en 2010 producíamos más de lo que consumíamos. Vemos cómo aquí en 2016 hay un cruce y entonces aquí es muy, muy importante esta gráfica porque nos muestra cómo la producción disminuyó y el consumo se incrementó. Entonces tenemos un déficit importante porque no estamos produciendo la cantidad de petróleo que requiere nuestro país. En relación a la producción e importación de gas, la gráfica es muy parecida. Tenemos precisamente esta evolución que aquí nos habla precisamente de la producción nacional en 2012, éramos autosuficientes, y aquí igualmente entre 2015 y 2016 hay un cruce y la producción nacional se vino para abajo y el consumo se incrementó de manera muy importante, de tal manera que se está importando una enorme cantidad de gas natural para los procesos de consumo doméstico y de consumo industrial para nuestro país. Y las reservas de petróleo han ido bajando de manera muy significativa desde 2013 hasta 2022. Es seguro que se produce casi la misma cantidad, o sea, la producción también ha ido bajando, pero se ha mantenido en los últimos años en 1,600,000, 1,700,000, 1,800,000 barriles por día, pero hay pocos descubrimientos, hay poca inversión y entonces pues la reserva, que es la cantidad de petróleo que existe en el subsuelo y que podemos sacar, ha disminuido de manera muy importante y sigue disminuyendo, lo cual es un factor crítico para la industria petrolera nacional. Y bueno, los campos productores prioritarios que hay actualmente, esto hasta agosto precisamente de este año, aquí se tienen precisamente pues los yacimientos estrella que tenemos en la actualidad y que están permitiendo una producción hasta cercana a los... Sí, bueno, obviamente hay que sumar cada campo. Dijimos que la producción es del orden de 1,800,000 barriles por día. Hay que sumar toda la producción de estos campos, que son los principales, y otros que producen también volúmenes más pequeños. Como señalé hace un momento, en la industria petrolera un campo consiste en uno o varios yacimientos, una o varias acumulaciones naturales en el subsuelo que se agrupan y que tienen ciertas características geológicas y donde el desarrollo de vida tuvo que ver precisamente de una manera muy, muy importante. ¿Qué podemos decir de conclusiones de lo que he comentado en esta plática? Bueno, que el petróleo y el gas natural se forman por procesos termodinámicos a partir de la materia orgánica sepultada en las cuencas sedimentarias. Hablamos de porcentajes de materia orgánica que rara vez rebasan el 5%. Una roca generadora tiene normalmente entre 1,5 y 5% de carbón orgánico total. El resto es la materia mineral que componen a esas rocas sedimentarias precisamente. ¿Y por qué decimos que son procesos termodinámicos? Porque influye la presión, influye la temperatura, influye las propiedades de las sustancias para que esa materia orgánica original, bajo estas condiciones de presión, de temperatura y sus propiedades, se conviertan en aceite o se conviertan en gas.
Comentábamos que el gas deriva fundamentalmente de materia orgánica continental o retrabajada que llega a las cuencas sedimentarias. El aceite o la fracción líquida se forma de la materia orgánica marina principalmente. El plancton juega un papel muy importante en este proceso. Esa materia orgánica se acumula en el fondo de la cuenca, se cubre de sedimentos, empieza un proceso de transformación, se convierte en querógeno y el querógeno se convierte en aceite o se convierte en gas, donde comentábamos que los factores importantes, por ejemplo, de presiones que requerimos son 300 bares hasta 1500 bares y de temperatura desde 50 grados hasta los 315 grados de Celsius precisamente eh, y el aceite tiene un rango de generación más pequeño, varía de los más o menos 60 grados de Celsius hasta los 175 grados de Celsius. Y si el petróleo se sepulta más, tiene mayor presión y más temperatura, se va a convertir en gas, se va a convertir en gas metano cuando se encuentra a mayores profundidades. Y es otra vez también de un proceso termodinámico. Los hidrocarburos son irreemplazables como materia prima y como fuente de energía. Aquí hablé mucho de fuente de energía, pero estamos sentados en una silla que tiene que ver con derivados del petróleo, tenemos una televisión, tenemos una computadora, tenemos el carro, usamos el transporte público o privado y en todos lados están los productos derivados del petróleo que tienen que ver con la petroquímica secundaria. Entonces, por un lado, tenemos la demanda de energía y por otro lado, tenemos también lo que corresponde con la materia prima que sirve para hacer múltiples bienes de servicio para toda la humanidad. De tal manera que el petróleo entonces representa también otro aspecto muy importante. Si se reemplaza en algún tiempo muy lejano el petróleo por otra fuente de energía, pues lo requerimos también como materia prima. El consumo mundial de petróleo es del orden de 102 a 104 millones de barriles de petróleo diarios, que es prácticamente lo que se produce. Y evidentemente, si se produce menos, ahí entra la ley de la oferta y la demanda y puede incrementar justamente el precio. Y también hay reguladores como la OPEP que tienen que ver con este funcionamiento. México produce 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y consume 1.9 millones de barriles, aunque algunos analistas dicen que consume 1.2 millones de barriles diarios. México produce 3.5 millones de pies cúbicos de gas al día y consume 6 millones de pies cúbicos al gas al día. Tenemos un déficit muy grande. México tiene potencial para seguir explorando y explotando hidrocarburos convencionales, pero también los no convencionales cuando en en un momento dado las cuestiones legislativas lo permiten. Actualmente está vetado precisamente este tipo de recurso, pero si nos vamos a Estados Unidos, pues casi 5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente lo obtienen de los no convencionales. Hay mucha controversia con la cuestión ecológica, pero siempre que exploramos y explotamos un recurso que tiene que ver con energía, siempre se causa contaminación. Sin embargo, el factor beneficio para la sociedad es un factor muy grande que obviamente pues nos da esta posibilidad de seguir explorando y explotando estos recursos. Y bueno, México tiene potencial para explorar hidrocarburos no convencionales en varias cuencas sedimentarias y otro punto muy importante es que se requiere constante y mayor inversión en exploración petrolera. ¿Y por qué lo digo? Porque en la década de los 70 se descubrió Cantarell, el campo petrolero más importante de México, y a partir precisamente de ahí se dejó de invertir poco porque se explotaba, había una gran producción y una baja inversión llevó precisamente a tener pocos descubrimientos y evidentemente como todo yacimiento que tiene una cierta cantidad que se llama reserva, se va sacando y se va acabando. Si no se invierte en exploración, no se van a encontrar nuevos yacimientos donde todavía tenemos un potencial importante. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que estén conectados. Quiero saludar a mis compañeros de la secundaria de San Juan Izcaquizla, Puebla, que algunos de ellos estarán presentes aquí. Saludo también a mis alumnos, a mis amigos que se conectaron y bueno, pues les agradezco mucho que hayan precisamente estado presentes en esta presentación y espero que se haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. La verdad es que está impresionante los números. Jamás, jamás me imaginé esas cantidades que se utilizaran de barril, de millones de barriles en el mundo. O sea, es una cantidad que yo creo que nadie se la puede imaginar.
Y todo tiene que ver con la Este, vida, con la materia, ah, con los fósiles, con lo que se ha preservado precisamente. exacto, y basado en esto, me quiero, o sea, ya llevamos rato sosteniendo nuestra civilización en el petróleo. ¿Cuánto hemos utilizado? O sea, cuánto petróleo hay almacenado se puede hacer un cálculo así de cuánto ya llevamos sacado, extraído? O sea, ¿cuánto petróleo está dentro de esas rocas? La verdad no tengo digamos, el número aquí en la mente, pero sí hay varios estudios que han hecho esos cálculos y son realmente ¡Qué cuestiones colosales. Y impresionante! si anualmente desde hace casi 20 años están consumiendo casi 100 millones de barriles diarios, es realmente impresionante lo que tiene que ver con la vida, porque la vida tiene que ver con este proceso y donde la fotosíntesis juega un papel muy importante. ¿Por qué razón? Porque tenemos a los organismos fotosintéticos, entonces se recibe la energía del sol, no la energía calorífica, sino la energía luminosa. Y esa energía luminosa es la que se queda almacenada como energía química. Y esa energía química es la que se va a convertir en aceite, se va a convertir en gas, se va a convertir en carbón precisamente. Y entonces estamos utilizando la misma energía al final del sol a través de este proceso de fotosíntesis. Wow, y también me quiero imaginar cuántos, cuántos bichitos en el plancton marino tiene que haber o tuvo que haber para producir estas cantidades exorbitantes de petróleo. O sea, ¿qué producción primaria tuvo que tener el planeta en las diferentes épocas geológicas para dar esta cantidad de barriles que utilizamos diariamente? O sea, checaron las cifras geoexploradores, yo me quedé con la boca abierta. Los, los, este, las grandes explosiones de vida se dieron en el Paleozoico tardío, carbonífero y pérmico, donde hay mucho carbón, donde hay mucho petróleo en muchas regiones del mundo. En México no tenemos esas cuencas, somos más jóvenes. Y luego otra explosión de vida muy grande fue en el Jurásico, en el Quimediano y en el Titoniano. Y después una muy grande también en el Turoniano. Otras menores que se han documentado ahí. Y es evidentemente donde también hay una gran cantidad de fósiles también asociados a esas edades, ¿no? Wow, está increíble. Yo me quedé así como sorprendida de los números. Y otra cosa que me llamó la atención de las gráficas que nos presentaste, este parteaguas en el 2016, 16 entre la producción y lo que realmente gastamos en petróleo. ¿Por qué hay ese parteaguas justo ahí en el 2016? Es una consecuencia de haber dejado de explorar, eh, porque había una gran cantidad de reserva descubierta que estaba explotando. Entonces las políticas de explotación eran muy grandes, entonces era sacar el petróleo, pero no buscar más petróleo. Y otro aspecto importante que tuvo que ver con otros países como Estados Unidos es que ellos le apostaron a los no convencionales y están produciendo una gran cantidad de no convencionales que al principio tuvieron muchos problemas medioambientales, pero ya llevan más de 10 años en que eso se ha resuelto, ¿no? Y estos no convencionales, ¿te refieres a explotar por medio de lo que le llaman el ¿qué? Fracking? El que todo el Exactamente. mundo le tiene miedo, que justo puede causar estas ondas ecológicas, pero que en Estados Unidos es lo que los ha sacado de ser productores número uno, El dentro de los uno. primeros. Sí. Bueno, Increíble. uno, el gas, ¿no? El gas y el aceite no convencional, lo que llaman shale gas, shale oil, es gas no convencional que se encuentra en la roca que generó el petróleo, pero que no migró. Y entonces, por eso hay que llegar a esa roca, se fractura hidráulicamente, se usa mucha agua, mucha energía, se fractura y sale el gas, sale el aceite hacia la superficie. Pero inicialmente los procesos eran muy rudimentarios, había muchos problemas de contaminación, pero eso ya se resolvió. Y eso ha hecho que Estados Unidos se mantenga como líder, Qué no bárbaro. solamente en coproducción, sino también en consumo. Y si ustedes ven digamos, las noticias, no haya demandas precisamente porque salga este gas de las llaves de agua, porque la gente se enferme, porque hay un buen control. Aquí lo importante es la legislación que se aplica pues muy bien y desde luego también la supervisión correspondiente. Eso es el factor clave para que las empresas petroleras hagan el trabajo de manera segura y de manera profesional y que no tengan esos problemas precisamente pues de riesgo a la salud, de riesgo a las personas, de riesgo a los ecosistemas, ¿no? Claro. Oye, y en el 2016 no tiene nada que ver, yo lo estaba relacionando y no me acuerdo la fecha con como la privatización de Pemex y todo este rollo que hubo ahí una legislación
que tuvo que ver con los recursos petroleros. ¿Eso no intervinió, no tiene algo que ver en esas gráficas que nos mostraste? La reforma energética se aprobó en diciembre de 2012, no fue en 2016, y entró en vigencia en 2013. Ok, Eh, entonces, no hay una relación de estrecha con esa condición porque digamos, es previa. es previa. Previa. Pero lo interesante ahora es que las empresas que trabajan actualmente en México, es que son muchas operadoras internacionales y nacionales, están aportando un volumen muy importante a la producción nacional. Entonces, por eso es que los han dejado trabajar. O sea, Claro. este gobierno no se metió para nada con las empresas petroleras porque ellos están dando resultados. Están sacando la producción porque además estamos abajo de lo que consumimos, por un pelín, pero pues sí estamos abajo, ¿no? Sí, es que de ser un país exportador, nos convertimos en un país importador de petróleo. Eso es muy grave. Qué triste. ¿Cuál es el futuro, Javier? Yo espero que con este nuevo gobierno se invierta más en exploración, las nuevas tecnologías se utilicen y sobre todo yo esperaría que los no convencionales sean ya una cuestión que se permita realizar, ¿no? Y es que los no convencionales no son únicamente el shale gas y shale oil, el gas y el gas en lutitas y el aceite en lutitas, también tenemos gas asociado a carbón, tenemos arenas bituminosas, tenemos arenas compactas con gas, arenas compactas con aceite y datos de metano. Hay varias opciones alternativas de no convencionales que debemos de investigar y debemos de evaluar y debemos pues, de invertir en tecnología. Wow, pues sí, no queda de otra. Hay que seguir estudiando este panorama de los recursos. Pues mira, te voy a leer por acá los comentarios que tienen acá los geoexploradores. Por aquí, Lau García dice saludos. Delia Guerrero dice hola, buenas noches. Marco Navarro dice qué gusto escucharlo de nuevo, ingeniero. Mira, Rosy Velasco dice, hola, un gusto escucharte, saludos. Daniel Olas Cuaga dice, excelente presentación, muchas gracias. Y él mismo pregunta, ¿existe un futuro en la explotación marina? ¿Hay legislaciones o impedimentos tecnológicos que retrasen su avance? No, en el Golfo de México profundo hablamos de profundidades de más de 500 metros y hay descubiertos ya yacimientos con cortina de agua, la profundidad del mar cercano a 3000 metros. Existe una barrera tecnológica que es justamente llegar hasta el piso del océano y luego penetrar 3 o 4 kilómetros más y llegar al yacimiento, lo que implica un tiempo prolongado y un alto costo. Entonces ahí hay una inversión muy grande, pero la recuperación también es muy grande. Brasil, Noruega, Estados Unidos tiene ya un gran avance en ese tipo de proyectos. Entonces, lo que requiere es básicamente inversión, porque ya hay yacimientos descubiertos que requieren ya su explotación inmediata para revertir este problema que tenemos de déficit. Wow, inversión, pues sí. Por acá también nos dice Raid Rosas. Hola, buenas noches. Ay, se me fue el comentario. Dice, hola, buenas noches. Gracias por la conferencia. Soy de la Universidad Politécnica de la Energía de la carrera de Ingeniería Petrolera. ¿Nos podría compartir su presentación si no es mucha molestia? Agradezco muchísimo sus conocimientos. Recuerden que esta plática queda grabada aquí en Facebook y para que no se pierda en el Facebook la ponemos en nuestro canal de YouTube. Ahí también la pueden ver. Si se perdieron algún momento de la plática, llegaron tarde, la pueden ver también ahí en el canal de YouTube. O pueden invitar al ingeniero a la universidad a que dé esta plática personalmente para todos aquellos que se dedican al petróleo. Y pues, ¿tú tienes algún correo donde te puedan escribir, Javier? ¿Puedo nuevamente compartir la pantalla? Ah, claro. Sí, sí, sí. Ahí aparece mi correo porque es un poquito largo. Entonces, a ver, deja ver dónde está. Puedes compartir. Si alguien te quisiera contactar para dar una plática, ahí lo pueden contactar vía correo. ¿Se está viendo ya en la pantalla? Así es, ahí está. Perfecto, pues ahí está el correo javier.arellano@ingeniería.unam.edu. Así que si alguien quiere contactar
a Javier para que les den esta plática, que la Eh, verdad es que ya vieron que tiene mucho conocimiento sobre el tema del petróleo, ha trabajado muchos años en esto. Y pues nada, muchísimas gracias, Javier. Qué tema tan interesante nos trajiste el día de hoy. Y la verdad es que yo me quedo impresionada con la cantidad que seguimos consumiendo de petróleo. Yo soy como muy hippie y pensaba, ay, ya estamos con tecnologías así que no tienen que ver con el petróleo, pero creo que salí de mi mentira con estos números. que requerimos el petróleo para energía, la requerimos para materia prima. Tiene una enorme cantidad de usos y el colosal volumen que se utiliza es muy difícil reemplazarlo por otras Claro. alternativas. Se está haciendo algo al respecto, se va avanzando, pero es, digamos, en los siguientes 25 años vamos a seguir dependiendo del petróleo, sin lugar a dudas. Cada vez menos, evidentemente, como energía, pero no lo vamos a dejar precisamente como una cuestión de materia prima. Y bueno, por último, la Facultad de Ingeniería ofrece capacitación, es un comercial, ofrece cursos Sí, para las empresas públicas y privadas y tenemos un área precisamente de convenios que hace la universidad para dar estos cursos. Frecuentemente me invitan a petróleos mexicanos, me invitan a las empresas operadoras por parte no como persona física, sino como parte del grupo de trabajo de la universidad. Por eso, cuando leíste el currículum, ahí se mostraba ese grupo de trabajo precisamente. Pero si es una plática y si es virtual, con muchísimo gusto lo hago, porque luego viajar se complica un poco por todos los compromisos que ya tiene uno. Pero es una plática como lo hacemos aquí contigo, es realmente algo que me gusta, es lo que la gente debe conocer, porque hay claro. muchos tabús. En una ocasión alguien decía, es que el petróleo viene de los dinosaurios. Ah, Es ese es imposible. otro. Sí, Es imposible porque un dinosaurio, para que se sepulte y se preserve la materia orgánica, tarda mucho tiempo. Entonces, la materia orgánica se va a preservar cuando rápidamente se sepulta por los procesos de sedimentación en una cuenca sedimentaria. Un animal grande difícilmente se va a cubrir y entonces se oxida, se altera, forma parte del ciclo del carbono y no se va a preservar más que los huesos o la parte del esqueleto, la parte dura. Entonces, pero eso no genera petróleo. Lo que genera petróleo es los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Y lo que genera el carbón es la lignina de las plantas. claro. Entonces, sí, esos memes, vamos a desmentir esos memes que siempre salen de que el dinosaurio es igual a un barril de petróleo, pues no, ¿verdad? Casi todo es pues la mayoría de origen marino, puede haber de origen continental, pero principalmente son partes blandas de organismos del pasado. Así Oye, es. por acá, por último, Daniel o las Coaga pregunta, ¿dónde podrían comprar sus libros? Si tú tienes libros pues no sé, en ingeniería que te hayan publicado sobre el tema de petróleo, si se pueden conseguir. Bueno, justamente publiqué el año pasado un libro que se llama Termodinámica y Ciencias de la Tierra, y el capítulo 22, si no mal recuerdo, habla sobre todo el proceso de generación de petróleo. El libro fascinante, que está en formato libre. Si ustedes entran a la Facultad de Ingeniería, a la página de la División de Ingeniería y Ciencias de la Tierra, ahí van a encontrar las publicaciones que realizamos dentro de los proyectos de investigación. Y estos libros están bajo el sello editorial de UNAM, tienen un alto nivel de control, están arbitrados, tienen una evaluación muy, muy fuerte, por lo que tienen pues justamente la propia universidad, sus materiales son totalmente de alta calidad. Entonces, en el libro de Termodinámica para Ciencias de la Tierra, que está en formato libre, que está en la página de la División de Ingeniería y Ciencias de la Tierra, ahí ustedes pueden descargarlo gratuitamente y se van a un capítulo que escribí yo de ese libro que se llama La termodinámica y la generación de hidrocarburos. Y otro libro que está también disponible en la plataforma de la Facultad de Ingeniería se llama Química para Ciencias de la Tierra. Y ahí abordo toda la parte química del petróleo, también en el capítulo 10 de ese libro, pero se lo recomiendo. Por ejemplo, en el libro de termodinámica, Alicia Negrón y su equipo hicieron un trabajo espectacular sobre la termodinámica y el origen de la vida. Todos los Wow, procesos de temperatura, de presión, para que a partir de algo inorgánico empezaran las formas de vida hace 3.800 millones de años, 3.900 millones de años, esas primeras formas que encontramos en las rocas más antiguas y que obviamente, los investigadores de estas cuestiones de los genes, los genomas, pues se van a ese detalle.
Si les interesa conocer un poco sobre el origen de la vida desde el punto de vista de la ciencia, particularmente de la termodinámica, vayan a este libro de termodinámica para ciencias de la Tierra y vean ese capítulo. Pero tiene una variedad enorme, porque yo lo que hago es, soy editor, invito para mis libros a 40, 50 investigadores, a 50 personas muy prestigiadas en sus áreas, y les digo, ¿por qué no escribes sobre esto? Sobre química, sobre termodinámica. Este, tengo otros libros que no están en formato gratuito. Colaboré en uno que se presentó aquí precisamente sobre de la editorial Springer, precisamente hace un tiempo. Este, Mañana vamos a presentar otro que hicimos en conjunto en la Facultad de Ingeniería. Los invitamos a las 12 horas en la Facultad de Ingeniería. Vamos a hablar sobre el Jurásico del Sur de México, un libro que ayer se presentó en la FE Zaragoza porque los editores son de la FE Zaragoza, y mañana se va a presentar en un evento que hay en la Facultad de Ingeniería a las 12 del día en el auditorio Javier Barro Sierra. Ahí los podemos saludar si tienen a bien, que quieren saber un poco del Jurásico de México, y su importancia paleontológica, su importancia de ambientes sedimentarios. Porque cuando estudiamos el petróleo tenemos que estudiar las cuencas sedimentarias, tenemos que estudiar los fósiles, tenemos que estudiar la evolución de la vida, y eso nos da digamos, el conocimiento para la exploración petrolera. Wow. Y por último, te leo un comentario de Daneira Arevalo. Dice, yo pensaba que el petróleo solo era para los carros. Soy Héctor, que nos ven también los pequeños exploradores. Y no, así vean, volteen a su alrededor y casi todo está hecho con petróleo. Bueno, Dependemos muchísimo del petróleo. derivado del petróleo está la gasolina para todos los motores de combustión, para alta presión está el diésel, está la turbocina para los aviones, está el aceite lubricante para maquinaria pesada, y por si fuera poco los residuos, lo que conocemos como chapopote, sirve para asfaltar las calles, las carreteras, y por donde volteemos la mayor parte de lo que se usa en México es chapopote, porque algunas carreteras también se asfaltan, pero no son todas, ¿no? Wow, pues para que se den una probadita del mundo del petróleo acá, en este mundo que seguimos dependiendo mucho de él. Pues muchísimas gracias, Javier, por venir a platicarnos de este tema que no habíamos tocado en GeoExplore y que está padrísimo y que la verdad, nos abre los ojos de muchas cosas. Y pues nada, cuando quieras venir acá a GeoExplore a hablar sobre estos temas, eres bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, y seguimos en contacto, y más adelante nos pondremos en contacto con algunos otros temas. Por ejemplo, si podemos hablar del Jurásico de Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, Sí, yo soy de Oaxaca, y ah, me mira, encanta. Y allá a un lado de mi pueblo, que se llama Santo Domingo Tianguistengo, Oaxaca, hay una enorme cantidad de fósiles. Ustedes han ido ¿tú a eres de Tepec. Tianguistengo? Soy de Santo Domingo Tianguistengo, Oaxaca, está cerca de Texcal, donde hay Ah, huellas de dinosaurios. Está Tepeji de Rodríguez, que es una belleza en cuestión sí, paleontológica. Este, hay muchos troncos petrificados por ahí. Hay una gran historia en esa mira. región. No, es maravilloso. Ahí nos lleva Elena Centeno a hacer geología de campo a muchos de nosotros. Qué bonito Tú tu fuiste a pueblo geología de campo, con pues Elena mira, Centeno. estuviste hospedado en mi casa. Seguro, sí, porque nos Porque hospedaban en una casa de un geólogo. Elena Centeno, cuando da ese curso, ella se queda ahí, acampan en el patio de la casa. Sí, 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 Elena ahí Centeno nos es, tocó quedarnos. Elena Centeno es una Mira, gran amiga. wow, excelente profesora. Aprendimos muchísimo de ella, la verdad. Bueno, pues Bueno, pues mira, qué entonces conoces, maravilla. conoces hasta mi casa. Y mira lo que uno sabe. Bueno, pues exploradores, esperamos que les haya gustado esta plática tan interesante. Nos vemos el próximo jueves. Va a venir el doctor Eduardo Corona a hablarnos de mamíferos pequeños. ¿Cómo ha sido este estudio de los mamíferos pequeños en México? Él es parte de la Universidad del Mar, entonces va a venir por acá. Y pues no se lo pierdan, aquí vamos a estar presentes. Y muchísimas gracias, Javier, por estar por acá. Algunas palabras para despedirte. Sí, quiero saludar a mis amigos, a mis alumnos, a mis compañeros de la generación de la secundaria, que son de Izcaquistla, Puebla, cerquita de Ay, Tepeji. mira, también nos están viendo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar por acá y nos vemos el próximo jueves con Eduardo Jiménez. Dije Corona, Eduardo Jiménez. Nos vemos por acá. Muchas gracias y adiós, exploradores. Que tengan un bonito jueves. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.